una situación como esta. Por eso tenemos con nosotros a la fiscal superior de familia, a la amiga y fiscal Katia Meléndez, que ha estado con nosotros en otros momentos. ¿Cuál es la realidad de Panamá en estos casos de violencia doméstica si lo comparamos, aunque las comparaciones son odiosas, con otros países? ¿Cómo nos encontramos nosotros en esta situación, fiscal? Y buenos días. Bueno, mira, nosotros nos encontramos a nivel del Ministerio Público sumamente preocupados porque si vemos las constantes de las estadísticas de los últimos años, la violencia doméstica y el maltrato al menor nos marcan entre los principales delitos, es decir, de los delitos de mayor incidencia a nivel del país. Solo en el 2018 se reportaron 18.600 casos de violencia doméstica y maltrato al menor y otros casos que atentan contra lo que es el orden jurídico familiar. Cuando está la violencia doméstica, para aclarar y tenerlo en contexto, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a aquella violencia que se comete entre los miembros de una familia. No tiene que ser específicamente entre la pareja, puede ser entre hijos y padres, evidentemente en este caso hijos adultos, puede ser entre otros rangos de familiaridad. Por eso, por esta situación porcentual, ¿cuál es que más se desprende? Entonces, ¿sería la de hombres o las parejas? ¿Sería la Evidentemente, la mayor incidencia la tenemos entre las relaciones de pareja. La violencia doméstica específicamente tuvimos 15.434 casos de violencia doméstica donde aproximadamente más del 80% de las víctimas son mujeres. Yo quisiera pensar que el trabajo que han desarrollado ustedes, al margen de la estadística, o sea, que posiblemente también se debe que hay más números porque hay más denuncias, porque la mujer o la persona afectada se está atreviendo a denunciar. ¿Usted considera que parte de eso podría significar o es que tenemos un repunte per se por la realidad que se está viviendo? Mira, realmente hay que analizar que cuando vemos estos casos, la situación es más grave de lo que vemos a nivel estadístico. Porque cuando vemos una denuncia de violencia doméstica, muchas de las veces cuando conversamos con esa víctima, ella nos manifiesta que no es el primer hecho de violencia que se comete en el hogar. Por otro lado, aunque la violencia sea entre los padres o entre los adultos, también debemos destacar que todos los niños que están creciendo en ese ámbito de violencia de alguna manera se convierten en víctimas de la violencia. Entonces, no tenemos realmente una certeza de cuántos hechos de violencia doméstica se han cometido en este país y que no han llegado a la esfera del Ministerio Público. Sí, y también me preocupa un tanto el hecho de que todavía los vecinos u otros familiares no comprenden que el saber la situación y no denunciarla, para ellos les puede recaer algún tipo de sanción incluso, ¿no? O sea, bueno, sí existe dentro de la norma un hecho de que invita a las personas que tengan conocimiento a presentar la denuncia o simplemente ponerla en conocimiento del Ministerio Público. Nosotros hace poco tuvimos un caso de maltrato al menor que fue denunciado vía telefónica por los moradores del área y efectivamente pues ese niño fue visitado y rescatado por el Ministerio Público. ¿Qué te quiero decir con esto? De alguna manera todos tenemos que ser parte de la prevención de este delito porque tenemos que comprender también que muchas de las víctimas de violencia doméstica se encuentran dentro del ciclo de la violencia. Es decir, que no están todavía preparadas, vamos a decirlo de esta manera, para romper ese ciclo de la violencia y denunciar y seguir adelante con la denuncia. Otro de los temas que nos preocupa mucho, que un porcentaje muy alto de las denuncias, posteriormente la víctima no considera que no quiere colaborar con la investigación y eso dificulta el trabajo del Ministerio Público. A eso iba porque hace unos años, recuerdo claramente como si fuera ayer, estaba con el camarógrafo Alexander Rodríguez realizando un reportaje en el área de Chiriquí, en la ciudad de David, y en horas de la noche unos sujetos son detenidos con droga y uno de ellos, al verse rodeado por la policía, agarra una botella, la rompe y se lo pone al cuello a una mujer embarazada. Y por aproximadamente unos 20 minutos un capitán de la policía logra convencerlo de que no la matara. Lo logra. Pero cuando le pide a la mujer que denuncie la situación, resulta que ella prefirió no hacerlo porque era su pareja. Esto es recurrente de que al final prefieran no denunciarlo para no romper lo que consideran su zona de confort. Mira, es muy recurrente y realmente consideramos que es peligroso y te voy a explicar por qué. Tenemos que partir del hecho de que muchas veces estos actos de violencia doméstica son el precedente del delito de femicidio.
Entonces, muchas veces, como te explicaba, que la mujer se encuentra, o la víctima, porque no tiene que ser mujer, se encuentra dentro de ese ciclo de la violencia, presenta la denuncia y después se arrepiente por un sinnúmero de razones. Muchas veces, pues, la relación sentimental que tiene con esa pareja, el hecho de que puede ser el padre de sus hijos y no desea que sus hijos crezcan con un padre que ella piensa va a permanecer detenido, el tema de la dependencia económica que puede tener con relación a esa pareja, y muchas veces también está el temor de las represalias que esa persona pueda tener con ella o los familiares de esa persona con ella. Entonces es muy recurrente que la víctima presente la denuncia y posteriormente nos manifieste que no desea colaborar. ¿Hay una forma de que sea eso de oficio o ustedes tienen que esperar que la denuncia esté sujeta? No, la violencia doméstica se puede investigar de oficio y es importante determinar que el maltrato al menor, porque estamos como dividiendo el tema. ¿Cómo no? El maltrato al menor también se puede investigar de manera oficiosa. Sin embargo, es evidente que para llevar esto a un juicio, nosotros tenemos que recabar una serie de indicios que tenemos que presentarle al juez. Entonces, estamos, incluso cuando la víctima nos manifiesta que no desea presentar la denuncia, que no desea colaborar, estamos aún así abriéndolo de oficio e implementando las medidas de protección a favor de esta víctima. Porque al final, evidentemente, nosotros como Ministerio Público tenemos un norte, tenemos una función, y en este caso, además de ganar o perder un juicio al final, la prioridad para nosotros es la protección de esa víctima y que la misma no se convierta de una víctima de violencia doméstica a una víctima de femicidio. Oiga, me están escribiendo para preguntarme, porque dicen que, bueno, en el caso particular ustedes no, pero dicen que siempre hablan de víctima y lo relacionan inmediatamente con mujer, sinónimo. Que si hay casos de hombres maltratados, incluso escucho decir que cuando un hombre recibe una puñalada o una paliza por parte de la mujer, es que él se lo merecía. ¿Cuál es la realidad en cuanto a los casos de hombres maltratados? Y lo digo con seriedad porque lo que antes nosotros nos reíamos, lo poníamos de forma jocosa, de que cómo ese hombre va a denunciar a su mujer porque le pegaba, que eso no es de hombre, denunciar que su mujer le pega, se ha convertido en una situación que ya usted ha logrado visibilizar. Evidentemente, nosotros a nivel, no solo de Panamá, a nivel nacional tenemos denuncias de hombres que son maltratados. Específicamente en el año 2018 recibimos 2.630 casos. ¿Cuántos? 2.630 casos de hombres maltratados. En la mayor parte de los casos por su pareja. Muchas veces es por la pareja, pero aquí también tenemos que hacer un alto. Ahora que yo he logrado involucrarme con los temas de violencia doméstica, hay un tema que me ha sorprendido mucho y es el tema de los hijos adultos que maltratan a los padres. Muchas veces estos hombres pueden ser por un tema de pareja y en otras ocasiones son adultos mayores que son víctimas de maltrato por sus hijos adultos. Y cuando pensamos en maltrato, pensamos en accionar, o sea, una situación de golpes o de gritos. Pero quiero ponerle este ejemplo que ha ocurrido en nuestro país, señores y señoras y señores, de madres de familia y padres de familia que antes de los carnavales, durante los carnavales, dejan a sus hijos solos para ir a pachanguear. Voy a usar el término bien panameño. Esto también es maltrato. Nos ha ocurrido incluso que los vecinos son los que llaman a las autoridades porque ese niño de 2, 4 años está solo en el hogar. Está solo o al cuidado de un niño o de su hermanito de 6 años. Esto también es maltrato y también conlleva algún tipo de sanción. Evidentemente, constituye un hecho de maltrato al menor, porque cuando hablamos de maltrato al menor tenemos que ver que estamos hablando de que puede ser un maltrato físico, un maltrato psicológico, emplearlos en trabajos que no son propios para su edad y procurarles un trato negligente. Y en este caso estamos hablando de un trato negligente. Por último, ¿cómo se le dice a esa persona que quiere denunciar y que tema que la ley, tal como está establecida, no la pueda proteger? Por ejemplo, he visto casos de mujeres que han recibido de manera recurrente maltrato, pero temen que si lo hacen de manera formal o legal, la pareja o algún familiar de esa pareja pueda buscar represalias. Mira, como te mencioné antes, en este momento el norte, la prioridad del Ministerio Público cuando detecta un caso de violencia doméstica, ya sea porque la persona se presenta a denunciar o porque lo recibimos y levantamos la investigación de manera oficiosa, es la protección de la víctima. Nosotros estamos viendo de manera recurrente incluso personas que tienen hasta 2, 3, 4 casos
de violencia doméstica y que muchos de ellos no han avanzado con la celeridad que se requiere porque la víctima, como te expliqué, pone la denuncia, después no va a las evaluaciones, no trae los testigos, no se presentan las ampliaciones de entrevista. Entonces nosotros realmente estamos enfocados en establecer todas esas medidas de protección que puedan salvaguardar la integridad de la víctima, incluso en aquellos casos donde vemos indicios de gravedad, amenazas, reincidencias, utilización de armas de fuego para amenazar, arma blanca, esas amenazas de te voy a matar, tú me las vas a pagar. Estamos girando las resoluciones de aprehensión sustentadas en el 235 y solicitándole a los jueces de garantía que esa persona sea sometida a una medida cautelar de detención mientras dura el proceso. Fiscal, por último, para que usted pueda decirnos dónde uno puede localizarlos a ustedes, una persona que quiera de manera anónima denunciar o una persona que sufre esta situación. Sabemos que existen entidades para eso, pero en el caso particular de ustedes. Mira, el Ministerio Público a nivel de la metropolitana tiene una sección especializada de familia. Estamos ubicados en el edificio Lux, lo que era el antiguo Trato Lux para los que tenemos un poquito más de años. Tenemos el número de la recepción de atención primaria, que es el 524-2345. A ese número en el área de la metropolitana. Ya para las otras áreas de San Miguelito y las áreas del interior, todas las unidades de atención primaria reciben las denuncias de familia y es importante destacar que tanto la sección especializada como las las unidades de atención primaria laboramos los 7 días de la semana, 24 horas. Oiga, se me olvidó esa pregunta que es importante. Es verdad que existe violencia doméstica contra algunas mujeres, pero si alguna mujer quiere denunciar a un hombre a sabiendas de que no le ha pegado, que no lo ha maltratado, simplemente para de alguna manera afectarlo, ¿eso también conlleva alguna sanción o alguna norma si ustedes descubren que realmente todo fue un, por así decir, un show montado para afectar a esta persona? Sí, evidentemente existe un delito que es la falsa denuncia y la simulación de hechos punibles. Para estar claro en eso, muchas gracias a la fiscal Katia Meléndez por la información. Gracias. Hay que destacarlo, por favor, denuncien. Existe personal como la fiscal que les puede ayudar a ustedes a dar esto. Una luz al final del camino que algunas mujeres u hombres sufren una tortura permanente en su propio hogar. Por eso hay que estar pendiente de que estas cifras, estas estadísticas que nos dijo la fiscal, se reduzcan un poco. Y también usted, vecino o vecina, si ve maltrato doméstico a los niños o a una mujer o a un hombre, también colabore, porque nuestro país es un país bonito y no deseamos escuchar gritos o golpes con nuestros propios vecinos al cual saludamos, hola, ¿cómo estás? Como si lo que ocurrió anoche fuese algo que no tiene que ver nada con nosotros. Así que es importante poner estas denuncias, ser solidarios con aquellas personas que sufren una situación como esta de la violencia doméstica.